Imagínate una habitación oscura en un convento al sur de Chile. El viento golpea los cristales, el incienso se mezcla con el olor frío de la piedra, y una joven relata años después lo que allí vivió. Esta historia es narrada en 2025 por Camily Ruiz, que a través de sus videos de TikTok se ha vuelto viral alrededor del mundo, dejando una pregunta de si misterios sumamente aterradores como estos siguen ocurriendo en la actualidad, y de los cuales nos podemos enfrentar en el día a día, ya que ella afirma que cuando era aspirante monja en el año 2011, presenció un exorcismo real, donde su relato ha fascinado a muchos y ha provocado escepticismo en otros. Y hoy vamos a escuchar las dos caras de la moneda, la versión de quien lo vivió y los que dudan al respecto, basándonos en los testimonios reales. ¿Qué ocurrió? Lo descubriremos. Camily tenía 18 años cuando sintió el llamado religioso, donde en contra de los deseos de su madre, ingresó a un convento de clausura, atendido por monjas mexicanas y chilenas al sur de Chile, donde nada más al cruzar los muros, la joven describe una atmósfera pesada, como si una presencia invisible la vigilara. Según se relata, por las noches escuchaba pasos en los pasillos vacíos, voces masculinas en una lengua que no reconocía, e incluso sentía como algo se sentaba sobre su cama. Ante las primeras manifestaciones, las monjas atribuyeron sus sensaciones al miedo inicial y le invitaron a rezar. Cada noche hacían diferentes procesos, encendiendo una vela y recorriendo las habitaciones, pero los ruidos y los susurros no cesaban. Cuando un día llegó al convento un sacerdote visitante, y tras convencerla le dijo algo que parecía sacado de una novela de terror: hay un demonio detrás de ti, puede molestarte pero no te poseerá, porque tienes un alma muy poderosa. Donde se comenta que el sacerdote pidió permiso al obispo para realizar un ritual de liberación, roció el convento con agua bendita y afirmó haber expulsado varios espíritus, y durante un breve tiempo la calma volvió. Pero esto no perduró, ya que días después, durante una misa de imposición de manos, una de las religiosas cayó directamente al suelo. Su cuerpo se dobló hasta formar una U y su columna fuera de goma, y empezó a hablar con voz de hombre en otros idiomas. Las hermanas quedaron totalmente inmóviles, dominadas por el pánico. El mismo sacerdote que había advertido a Camily organizó un exorcismo formal, y según el relato y los resúmenes recogidos por medios chilenos, el ritual duró 5 días. Y mientras tanto, la monja poseída se retorcía, lanzaba insultos y mostraba una fuerza fuera de lo común. Se comentaba que el agua bendita parecía quemarla y sus ojos se volvían completamente negros. El sacerdote rociándola en diferentes ocasiones, rezando y ordenando al espíritu que se alejara, donde Camily asegura que incluso tuvo alucinaciones donde la observaban. Y finalmente, al 5.º día, la monja se tranquilizó y el sacerdote declaró que el demonio había sido expulsado. Esta experiencia la marcó profundamente y poco tiempo después abandonó el convento. Guardó silencio durante años y en 2025 decidió contar su historia en TikTok. Sus videos suman millones de reproducciones y se han desencadenado toda clase de reacciones. Las redes sociales se ardieron, algunos usuarios compartieron experiencias similares, otros la acusaron de inventar la historia para hacerse viral, y muchos diferentes comentarios alrededor del mundo, donde dentro de todos ellos encontramos voces críticas destacadas, como es la del exorcista y sanador espiritual español Josep Riera, radicado en Chile, que expresaba: yo no soy cualquiera, conozco la realidad de los exorcismos, proponiéndole un directo para hablar sobre el tema, porque le generaba muchísimas dudas que no existieran pruebas al respecto, señalando que si su historia era cierta no tenía nada que temer. Donde esto entra en vital importancia porque asegura que tiene más de 40 años de experiencia en todos estos rituales, señalándose que conoce el convento donde ocurrieron dichos hechos, pero señala que no existen testigos, documentos ni nombres que respalden la historia, basándose todo esto en que el derecho canónico de la iglesia, los exorcismos solo pueden ser realizados por sacerdotes autorizados con permiso del obispo, siempre después de descartar posibles enfermedades mentales, haciendo que dicha narración se pudiera deber solo a una experiencia intensa o a un fenómeno psicológico, pero no a una posesión demoníaca real, proponiendo este diálogo que hasta el momento no se ha realizado. Pero para poder señalar todos estos puntos, podemos ver diferentes episodios oscuros que han pasado en la historia, ya que a lo largo del siglo
siglo XVII se registraron varios brotes de posesiones en conventos dentro de Europa, donde hoy muchos historiadores los interpretan como casos de histerias colectivas, represión o abusos del poder, causando aún más dudas si esto pudo ser real o una situación como había ocurrido en el pasado, ya que en Madrid entre el año 1628 y 1630 se comenta que 30 monjas vivían bajo la estricta regla de San Benito, que exige la oración constante, trabajo diario, obediencia y una vida comunitaria disciplinada. Y en 1628 comenzaron a circular relatos de hermanas que se contorsionaban, realizaban múltiples insultos y decían tener visiones apocalípticas. Se comenta que un exorcismo fallido desencadenó una cadena de supuestas posesiones que afectó a 26 de las 30 religiosas, donde la Inquisición examinó el asunto y descubrió una verdad fuera de lo paranormal, indicando que el sacerdote había drogado y abusado de las jóvenes y que el convento se había convertido en un lugar totalmente aterrador, pero producto de las situaciones que se hacían en el lugar y no de lo paranormal, señalando que las convulsiones y las visiones e insultos eran fruto de esa manipulación y de la severa represión que sufrían las monjas. Posteriormente ocurrió otro caso en Francia entre 1634 y 1637, donde 17 monjas afirmaron estar poseídas por varios demonios y acusaron al párroco de hechizarlas. Los exorcismos se prolongaron durante años, y este párroco, producto de todo esto, acabó siendo torturado y quemado vivo en el año 1634, donde posteriormente, con investigaciones que se realizaron, se señaló que en realidad tenía numerosos enemigos y que el caso estuvo marcado por rivalidades políticas y represión, donde las convulsiones y relatos de las monjas durante los exorcismos se interpretan hoy como un episodio de histeria colectiva. Al igual que otro caso en Francia que ocurrió entre el año 1610 y 1611. Varias monjas aseguraron haber sido hechizadas por el monje Benedicto Louis Goffridi, y las religiosas sufrían convulsiones y gritaban que estaban poseídas. Y pese a contar con apoyos eclesiásticos, Goffridi fue acusado de brujería y quemado en la hoguera el 30 de abril de 1611. Y el fenómeno pronto se extendió a otros conventos, y las autoridades eclesiásticas lo atribuyeron a otro brote de histeria alimentada por la represión, ya que al igual que casos paranormales que hemos visto que no tienen explicación y que también hemos comentado en videos anteriores, hay otros casos que con el pasar del tiempo diferentes investigaciones han señalado que no eran reales. Es decir, que no se basaban en casos paranormales, sino en otros hechos que ocurrían en el lugar. Todo esto apoyando las diferentes dudas que se han creado alrededor del mundo, ya que al igual que hay casos paranormales que al final no tienen ninguna explicación, y como hemos visto en otros casos se van fuera de lo común, hay otros que no se basan en lo paranormal, sino en situaciones que han ocurrido en dichos lugares, que han creado pánico y diferentes situaciones bastante aterradoras, pero no paranormales, haciendo que pueda ser una posesión demoníaca o simplemente otro tipo de situación, o básicamente una historia que se creó para ser viral, ya que como se comenta anteriormente no hay pruebas y verificaciones al respecto, los nombres de los implicados ni un permiso eclesiástico para realizar el exorcismo, haciendo pensar, ¿fue un miedo colectivo lo que desató los gritos y contorsiones? ¿Es solo una historia viral para crear controversia alrededor del mundo? ¿O en realidad se abrió una puerta a algo que escapa de nuestra comprensión? La última palabra la tienen ustedes, escuchen ambos lados, compartan los relatos y sobre todo recordar que detrás de cada historia de exorcismo hay seres humanos que sufren, buscan respuestas y comparten su fe. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias.